Esta es la realidad de lo que está ocurriendo a esta hora en el interior de ese pabellón en Malmö, en Suecia, donde se está celebrando el Festival de Eurovisión. Esto es lo que no enseña la realización oficial. Pilar Velasco. Sí, a ver, la organización de Eurovisión ha sido siempre política desde sus orígenes. 1956, después de la Segunda Guerra Mundial, para poner en valor los valores europeos después de la masacre de la Segunda Guerra Mundial. Israel siempre ha utilizado Eurovisión con motivos también políticos. Participó por primera vez en 1976, creo recordar, y después eligió Jerusalén y no Tel Aviv para organizar Eurovisión en Israel. Entonces, ahora la organización de Eurovisión no tenía que haber permitido que Israel estuviera aquí. No lo tenía que haber permitido porque cuando alegó que Rusia tenía que ser expulsada inmediatamente por motivos políticos, efectivamente, dijo que es que los medios que iban a cubrir Eurovisión estaban vinculados al régimen de Putin. Y lo que hemos visto hace unos minutos son medios israelíes favoreciendo a Netanyahu y extorsionando a los periodistas que están cubriendo Eurovisión. Pero no tenía que haberlo permitido por muchos motivos, no solo porque, oiga, Israel viene aquí a presentarse, no, han sido las condiciones y la utilización que ha hecho Israel del Festival de Eurovisión, que intentó meter una canción que tuvo que ser corregida en dos ocasiones, porque lo que estaba haciendo era propaganda de la masacre del 7 de octubre, que todo el mundo condena, pero una misión que decía Yelamo, quería hacer de la canción una misión y tuvo que ser corregida en dos ocasiones. Si la cantante no se hubiera manifestado diciendo que después del Festival de Eurovisión quiere enrolarse en la causa de Netanyahu, podríamos decir que es neutral. Pero es que no es neutral la canción, no es neutral la cantante. Hay motivos políticos y tenía que haber sido expulsada. Y quienes están pagando la tensión y la repercusión son los cantantes, los participantes que están ahí para representar a sus países. ¿Y qué estamos viendo? Que el cantante de Suecia que saca el brazalete palestino regalado por su padre tiene que ser casi expulsado y no emitieron el vídeo de la canción. Que la cantante que ganó Eurovisión el año pasado, Loren, no va a entregar el micrófono si gana Israel. También por motivos, evidentemente, porque han alterado lo que es la esencia del festival. Y así un cantante detrás de otro. Se decía que Nebulosa tenía que retirarse hoy. No, los cantantes tenían que representar y disfrutar del festival. Y la organización Eurovisión tenía que haber puesto punto en pared para que el festival de hoy no sea una vergüenza. Y termino. Si Israel gana hoy el premio de Eurovisión, no va a tener nada de lo que presumir, va a ser el premio de la vergüenza y las manifestaciones van a ser triples. Vamos a estar muy pendientes porque esos manifestantes están allí todavía. Por cierto, nos siguen llegando imágenes de detenciones y enseguida van a ver porque una activista muy conocida ha sido detenida por la policía sueca, una ciudad Malmö que está blindada. Pilar Gómez. Hombre, yo creo que estamos viviendo todo esto que tendría que ser un espectáculo de música porque ha habido una torpeza absoluta por parte de la organización que no debió dejar que Israel estuviese allí. Es decir, esto no es nuevo. Llevamos viendo cómo Israel, que yo comparto lo que has dicho, yo me solidarizo totalmente con las víctimas de aquel concierto que fueron ejecutadas en vehículos con unas imágenes tremendas, pero el señor Netanyahu ya tendría que estar fuera del poder, tendrían que haberle echado porque ha hecho una gestión nefasta de ese derecho a la defensa que tenía, y el señor Netanyahu tiene ya a toda la comunidad internacional, incluido Biden hoy mismo ha dicho que cree que está utilizando armas que dieron los propios Estados Unidos para cometer este exterminio casi ya de la población de Gaza. Entonces, hombre, si todos los titulares están diciendo esto, yo no sé cómo Eurovisión no tiene la capacidad de reaccionar y decir, mira, Israel está en esta situación, que es una situación delicadísima, porque es una situación donde, oye, tendrán que ser los tribunales los que hablen de genocidio, pero que tiene a toda la comunidad internacional, insisto, incluso a los que les apoyaban en contra, y no puede estar aquí, porque al final lo que ocurre es que un festival que tendría que tener las polémicas, y yo pensé que toda la polémica, veníamos aquí con nuestro zorra, y nuestro zorra es una risa al lado de lo que ha pasado. Decía yo que una activista muy conocida ha sido detenida, llevaba varias jornadas participando de esas manifestaciones, hablo de Greta Thunberg, ha sido detenida hace unos minutos por la policía sueca que blinda a esta hora el lugar donde se está celebrando el Festival de Música de Eurovisión. Antes de ser detenida, decía esto. We think it is outrageous and inexcusable for Eurovision to let Israel participate while committing a genocide. Monrosi.
Bueno, tengo que confesar que me resultan fascinantes los mecanismos de la indignación humana por indescifrables. Porque seguramente todos, no hablo por este programa, sino a nivel de la opinión pública occidental y en este caso europea, estamos poniendo el grito en el cielo mucho más por una anécdota, como es la de un concurso, no deja de ser un concurso, que por lo que está pasando cada día allí. Y tú lo has contado ahora mismo. Esta tarde están reportando las organizaciones internacionales y los compañeros periodistas que a duras penas pueden hacer su trabajo allí jugándose la vida, que se está produciendo uno de los días de ataques más virulentos de Israel a Gaza, con más de 30 bombardeos a la hora y cientos de muertos. Esta misma tarde. Cientos de muertos que se suman a la cifra de 33.000 hasta ahora acreditados, con lo que hemos visto también por redes sociales y en televisión, y los compañeros que han estado allí grabándolo, de lo que supone de la muerte de niños, de las amputaciones de niños. Hemos visto también cómo están masacrando a la población de sed y de hambre. Hemos visto cómo han muerto niños en las incubadoras y enfermos que estaban enchufados a máquina porque les han cortado la luz y han destrozado los hospitales. Y sin embargo parece que tiene que ser que encendamos la tele y que una señora con una canción nos incomode mientras nos comemos un cacho de pizza y nos bebemos una cerveza, y entonces reaccionamos. A mí me parece que es una hipocresía, efectivamente, el trato que Occidente le da a la masacre, al exterminio de la población palestina por parte de Israel con respecto a otros sitios, como lo que ha pasado, lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Pero es verdad que a veces las anécdotas como esta, desde un punto de vista de la reacción colectiva, son capaces de hacer prender chispas en la opinión pública que hasta ahora solo se habían atrevido a prender los jóvenes universitarios de Estados Unidos y de Europa. Por cierto, con respecto a la persecución y a la libertad de expresión. También hemos visto como en supuestamente la primera democracia del mundo, que es Estados Unidos, por parte de la policía se ha apaleado a los universitarios acampados para protestar contra el genocidio. Y también hemos visto como representantes supuestamente de centro de este país, políticos, han venido a decir que los estudiantes universitarios españoles son poco menos que a intentar romper ese... Mira, ahí la ven. Además resulta bastante paradójico, ¿no? Precisamente en el caso del que estamos hablando, qué imagen, ¿no? Israel, Palestina, esas excavadoras nos suenan en otras circunstancias, pero es paradójico, pero ahí están. Son movimientos que hemos visto en Europa y así como van a ver, han tenido que huir algunos de las cargas de la policía. Lanzándose directamente al agua, pero esta chispa, volvemos a repetirlo, se convirtió en fuego precisamente allí en los Países Bajos, pero hemos visto cómo ha sido en diferentes zonas, en Berlín, lo hemos visto también en París, lo hemos visto también en diferentes sitios y, por ejemplo, también en España. En España también empieza esa chispa poquito a poco a prender. Every single mobilisation, it's been going on for 2 weeks now, and I'm here along with the rest of my comrades to show my support. Esas son nuestras demandas, es decir, corte de relaciones y se quedan solos. Gracias a la gente que se está sumando, porque es una maravilla que los jóvenes universitarios en tantos lugares del mundo se estén reuniendo para pedir el fin de un genocidio que nos está haciendo sufrir mucho a todos. Lo que está ocurriendo, llevamos muchísimos meses, es algo bastante desproporcionado, injustificado. Y algo tan desproporcionado y justificado que hacía que precisamente universitarios, no solamente en ese campamento que era en Madrid, sino en diferentes zonas en España, estuvieran saliendo a la calle. Pero realmente esto empieza a dar fruto y tuvo un origen. Miren. Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs. And if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah. ¿Le parece un paso? Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho exactamente Estados Unidos. ¿Sería un punto de inflexión? Bueno, la única manera, evidentemente, de que se tiren bombas es que no se tengan. Absolutamente obvio. El contagio, que ha sido horizontal, Yelamo, que ha llegado a diferentes países, pero que estamos viendo que empieza a ser también vertical y llegando hacia arriba, hacia Biden. Rafa.
Mira, yo creo que los universitarios y universitarias están siendo la voz de nuestra conciencia, absolutamente. ¿Qué queda de las manifestaciones contra la guerra de Irak, por ejemplo? Masivas, de todo el pueblo español, masivas contra pues, algo que se percibía como que atentaba, como que incluso era parte de un asesinato, de un genocidio. ¿Qué queda de todo ello? Pues quedan las manifestaciones universitarias. Es nuestro Pepito Grillo, simplemente. Y a mí lo que me parece un escándalo increíble es que en este país se ponga en duda la libertad, simplemente la libertad de expresión y la libertad de manifestación, como han puesto en duda algunos representantes políticos. Porque antes decíais una cosa que yo no estoy de acuerdo, Monrossi. Aquí no hay ninguna hipocresía. Es que es un blanqueamiento a la vista de todo el mundo. Nadie intenta ser hipócrita. Rafa, es decir, lo que estamos viendo, tú lo has explicado, a nuestros gobiernos claro, que le vendan armas, por supuesto, a Israel. Por supuesto, pero fíjate. Y ahora nos indignamos porque participen en un concurso. Lo que me refiero, Monrossi, es que no hay ninguna hipocresía, no hay un intento de esconderlo. Es que el problema es que te lo hacen a la cara. No hay ningún intento de esconderlo. Tú lo has comentado muy bien. ¿Qué está pasando hoy? Hoy, en dos partes del mundo fundamental, se está bombardeando la franja de Gaza, se está matando a cientos de personas. ¿Y a quién arrestan? ¿A quién se criminaliza? A aquellos que estamos diciendo que eso es un genocidio, a los que estamos diciendo que hay que aplicar el derecho internacional, los valores humanos, a los que estamos diciendo que no se puede defender así un país. Eso es lo que se está criminalizando. No hay ninguna hipocresía. Se está haciendo un blanqueamiento a la vista de todo el mundo y eso es lo que realmente me indigna. Es que ya ni se esconden en hacerlo. Pero el blanqueamiento, que es permitir a una cantante participar en un concurso. No, la letra, la letra. Todo. La letra. Es que la letra es Orden. Afra. La letra ha sido reescrita en dos ocasiones, pero incluso hasta el propio título. Hasta el propio título, que ahora se llama Huracán, pero antes se llamaba, me parece, November Rain, lluvia de noviembre. Lluvia de noviembre. Hay estrofas en aquella canción, en aquella letra, directamente intentando blanquear lo que está haciendo a día de hoy. Le estamos mandando armas para que asesinen a los palestinos. Yo voy a hacer una reflexión. Todos los gobiernos de la Unión Europea, la hipocresía es de todos, de acuerdo, la hipocresía es de todos. De quien no es de quien está hoy en las calles. Porque efectivamente las movilizaciones cambian la historia. Y esto es algo que hemos olvidado. Olvidamos que las movilizaciones efectivamente cambiaron la historia con respecto a Irak, con el apartheid, sin ir más lejos, en Vietnam, sin ir más lejos, o ese 11 de julio de 1995 y ese terrible suceso en Srebrenica que nos recuerda hoy que aquellas palabras de Inzko, ¿no?, que decían: no debemos olvidar nunca a estas víctimas porque si lo hacemos volveríamos a matarles por segunda vez. Bueno, pues los estamos volviendo a matar por segunda y tercera vez. Y esto es algo que también y sobre todo está olvidando el Tribunal Penal Internacional, que ya llega tarde con respecto a Netanyahu. Llega tarde. Yo creo que es compatible lo que dice Monrossi y tiene razón para mí en una cosa, es decir, estamos aquí hablando, y es verdad, de que lo que tenía que haber hecho la organización era no haber dejado participar a Israel, igual que se hizo con Rusia en su día, y además acordaros que ganó Ucrania, que fue todo aquello muy bonito y tal. Pero es verdad que lo que pone sobre la mesa Monrossi, que para mí es compatible, hoy nos toca hablar de Eurovisión y además en Eurovisión ha pasado esto y ha pasado que no han tenido los reflejos o no los han querido tener seguramente para que Israel no esté monopolizando algo que tendría que ser un concurso. Digo, ¿por qué tiene razón en lo que dice Monrossi? ¿Por qué? Porque es verdad que el problema, lo que está ocurriendo con Israel lleva meses ocurriendo. Hemos visto un debate ahora sobre si España iba a reconocer el Estado palestino o no. Yolanda Díaz salió antes de un Consejo de Ministros diciendo: oye, pues si habíamos dicho que íbamos a ser los primeros y Sánchez se quería poner esta bandera, con todas las dudas que yo tengo, no de que se reconozca, que creía que se tenía que reconocer, sino del hecho de que Sánchez intentase venir a decir que con el reconocimiento de España se iba a arreglar todo. Pero yo sí que veía valiente el gesto de Yolanda Díaz de decir: oye, pues ahora que están las cosas como están, vamos a hacerlo. Y en cambio hemos visto a un gobierno que ha ido para atrás. Pero hemos visto a un Biden que poco a poco ha tenido, porque tiene unas elecciones que Biden se la encima, está jugando y ve que esto le puede costar porque tiene unas elecciones revalidar encima y el mandato en la Casa Blanca. porque tiene unas elecciones encima y porque además sabe que generacionalmente su votante ha cambiado, porque ya no hay allí una comunidad judía muy importante, pero es que hay generaciones y generaciones de gente joven que ya no comulga con eso. Pero ojo, que podemos encontrarnos unas elecciones que, como gane Donald Trump, Dios, preparemos. Creo que la campaña publicitaria, que sí que ha sido voluntaria, en este caso por parte del gobierno de Israel, y que la organización de Eurovisión no ha estado lista o no ha querido, como bien decía
como bien decía Pilar, pero sí que lo han conseguido. Llevamos una semana en la que solo se está hablando de la participación de Israel y no de los ataques que están habiendo en este momento en la franja. Si vemos cuánta está ocupando de cuota de pantalla un discurso y el otro, o en redes sociales, veremos que sí que lo han conseguido. Han desviado un poco la información y al final se han centrado en un concurso. A mí lo que me preocupa de todo es que al final estamos en un mundo de una doble moral absoluta. Creo que la hipocresía es algo que está en general, porque ya les digo, o sea, como comenté antes, creo que al principio, después del atentado, muchos podíamos entender el derecho a la defensa del Estado de Israel. Todo este tiempo después y atacando a población, atacando a población civil, pues no sé, ustedes, a mí me duelen los niños, me da igual la nacionalidad que tengan, y los inocentes me duelen exactamente igual, se apelliden como se apelliden, pero Eurovisión ha querido voluntariamente que este sea el debate, y no es que lo haya querido la organización, sino que lo han querido los patrocinadores, y aquí estamos todos comentando un debate que nos han puesto financiado sobre la mesa. Voy con Velasco enseguida y por supuesto con el resto que todavía no habéis intervenido, pero es que claro, hablábamos de las protestas universitarias. Alguno ha llegado a decir, algún líder político, que manifestarse contra el genocidio de Israel es apoyar a Hamás. Lobato. Claro, ha habido diferentes reacciones, porque esas imágenes, la de los estudiantes protestando por el genocidio que está sucediendo en Palestina provocado por el ejército israelí, esas imágenes han provocado una reacción también por parte del gobierno. Tengo que mostrar mi orgullo por los estudiantes universitarios de nuestro país que tienen pensamiento crítico y que lo ejercen y lo transmiten a la sociedad a través de las universidades y de los espacios universitarios. Ese discurso de la ministra de Universidades, precisamente, escuchamos también el discurso del Partido Popular, que ha sido cuanto menos cambiante. Lo que no cabe es avalar posturas antisemitas. Contaminan su discurso respecto de Israel. Si no hay un alto el fuego es porque jamás no ha querido. Si estas manifestaciones, y yo tengo esa sensación, están destinadas para ir contra Israel y a favor de Hamás, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo. A favor de Hamás. Bueno, en cualquier caso, sí que sabemos que al día siguiente, no, ese mismo día, por la tarde ya, Cuca Gamarra decía que respetaban perfectamente ese tipo de manifestaciones. Más cosas. El Partido Popular en un momento dado decía que respetaban esas manifestaciones, pero Ayuso y su Partido Popular decían mientras tanto esto. Vamos a pasar de señalar con la estrella de David, judío, ahora vamos a empezar a señalar negocio israelí para perseguirlo. Vamos a volver a lo mismo otra vez, una y otra vez. Se refiere precisamente a una carta, la carta por parte de los rectores sobre la situación en la Franja de Gaza, los rectores de las universidades, no de Madrid, los rectores de las universidades de España. Ahí lo ponen, ahí arriba. Bueno, pues en esa misma carta hablaban de un alto al fuego y una llamada al boicot universitario a las universidades israelitas hasta que hubiera ese alto al fuego. Pero no solamente contestó Ayuso, también lo hizo su consejero, que aupado en esto mismo, dijo que estaban previendo decisamente, decían, esto es un acto de censura, control ideológico, y decían que esa carta respecto al genocidio es una falta de humanidad. Repetimos, no el genocidio, la carta de la ONU. Velasco. Sí, a mí las declaraciones del Partido Popular de Borja Semper se me hacen absolutamente incomprensibles. No sé si es incultura política, bajeza a la hora de hacer oposición, que por ir en contra de Pedro Sánchez acabas diciendo barbaridades como que en esas movilizaciones de estudiantes están a favor del terrorismo, cuando es que no tienen ni por dónde cogerlo. Solo hay que ver las fotografías, los gritos, pero no solo de nuestros estudiantes, que bien han hecho en salir a la calle, sino de todos los del mundo. No es antisionista, no tiene nada que ver contra Israel, tiene que ver contra la matanza y el genocidio en Gaza. Y el PP lo sabe, Semper lo sabe, y están fuera de todo relato político. Es que ni siquiera Biden al principio, cuando no le gustaban las protestas, se manifestaba en esos términos. Solo lo hace Trump, ni siquiera los republicanos en general, solo lo hace Donald Trump desde cómo construye el discurso además Donald Trump. Yo no sé dónde se quiere colocar el Partido Popular en el genocidio de Gaza, pero así está fuera de todo el relato internacional. Vuelvo rápidamente al... a mí no me parece una... Es verdad que es un concurso de música, de canciones, Eurovisión, pero no es ninguna frivolidad. No es una frivolidad las movilizaciones. Es un síntoma, es un símbolo de cómo
Israel ha perdido la batalla de la opinión pública. Y esto además va en correlación con cómo está perdiendo cada vez más adhesiones de países. Pero si Ayer igual mismo... gana, si igual gana, ¿cómo que ha perdido la Y repito lo que he dicho, si gana será por culpa de la organización y será el premio de la vergüenza. No va a ser reconocido, no va a ser aplaudido el premio de Israel. Si gana será el premio de la vergüenza y se lo reprocharemos durante décadas Mañana le a la mandamos organización Monrosi, se lo reprocharemos ¿Y habrá durante décadas concurso a la el año que organización de Eurovisión haber permitido que Israel, ¿Dónde será la sede? que Israel legitime Nos su matanza reprocharemos. a través del concurso de Eurovisión. Pero- y ese es el y eso es lo que saldrá y Pilar, si gana Israel Pilar, todo y si esto. gana- Y mañana y si le gana- mandamos otra vez. Solo una cosa, Mañana y si le mandamos gana- gobierno, Mira, mañana sobre- le mandamos orden, Una- Alberto, solo un sabes que no se apunte. entiende. Gobierno y todos los Tranquilos, Un apunte sobre esto. tranquilos. Acábame las Un apunte cosas. rapidísimo. Tranquilos, venga. Si no hubiera sido por estas movilizaciones, que yo no considero frívolas, Estados Unidos no se habría visto forzado ayer mismo a empezar a Esas limitar el movilizaciones envío no son de por armas. Eurovisión, ¿eh? El envío de Esas armas. movili- Todas las Venga, movilizaciones. vale. Todas. A ver, una El frase envío de de armas de Melissa, una Biden frase, a Rafa, Estados y voy por aquí Unidos con es Santiago. gracias a esto también. No olvidemos que el festival se celebra en la sede del que gana. Entonces ya no solamente el debate sería si gana Israel, sino si el año que viene el festival... Que verifiquen que no están contribuyendo. Bueno, pues yo creo que ya son suficientemente precavidas las empresas españolas. Yo creo que aquí querían un poquito de protagonismo por eso de las elecciones catalanas y esto está feo para mí. A ver, yo puedo entender que era necesaria la coordinación y además es criticable que esa coordinación no se haya dado dentro del gobierno. Ahora bien, esa carta no deja de decir aquello que las resoluciones del Consejo de Seguridad o el Consejo de Derechos Humanos, la propia ONU, la Directiva Europea, no nos podemos olvidar que las empresas tienen diligencias y compromisos con los derechos humanos. Tenemos directiva en España y tenemos directiva europea. Esa carta no deja de recordarlo y no solamente recordarlo, sino ejercer una acción preventiva y de diligencia que el gobierno tiene que ejercer. Y si una empresa no está contribuyendo a la vulneración de derechos humanos o contribuyendo en este caso directamente al genocidio, que no se preocupe, Pero que no se fíjate- preocupe. Pero a mí me parece que todo lo que se pueda hacer es poco. Y por lo tanto, nada tengo que criticarle a esta carta si no es que le habría pedido más coordinación al Venga, gobierno. breve, Y con Santiago. respecto muy breve a lo de Semper y las palabras de Semper, que antes no he tenido la oportunidad. Yo aquí discrepo. Creo que este Partido Popular es el de siempre. Es el Partido Popular que trata de imponer sus ideas y lo digo 2014, sinceramente. acuérdate. Sí, el pero Partido Popular pero- de 2014 con Margallo como ministro de Exteriores dijo que había que tener De acuerdo, unión pues y el entonces- reconocimiento del Estado de entonces Palestina. vamos, No hablaba lo ha de dicho jamás, Jesús, claro, el que jamás votó la resolución del Congreso. El que votó la resolución en el Congreso es otro Partido Popular, pero este Partido Popular es aquel que nos roba las palabras ya desde hace unos años y nos habla de una libertad, pero que en realidad, ojo, solamente es la libertad para aquellos que piensan como ellos. Al resto, pues hombre, parece que para defender la paz en realidad significa perseguir, o sea, defender a Hamas, intervenciones lamentablemente. breves, por favor. Venga, vamos. La política internacional... Que además nosotros con Estados Unidos ya hemos rompido, rompimos en el pasado rompimos el zapatero. Es que insisto en lo Mollar, no podemos romper con Estados Unidos y con las bases americanas en nuestro suelo. No podemos. Nosotros ya hemos roto, nosotros ya hemos roto y hemos empujado a Estados Unidos a hacer lo mismo. Se debe discutir. Pero Santiago, cuidado con los espejismos, ¿eh? Es decir, 143 países, creo recordar, 140 y pico países han votado a favor de la resolución de que reconocer a Palestina en Naciones Unidas. 140 y pico países. Y no estamos hablando de una resolución que hace España solo. Es una resolución del Parlamento. Vuelvo a repetir, nos están polarizando cosas que no nos polarizaban. Efectivamente. Yo estoy harto ya de que los políticos nos polaricen cuando la sociedad no está polarizada. Pero a mí de que me estás ¿De qué hablando? nos van a polarizar ahora cuando ellos votaron en 2014? ¿Qué ha pasado de 2014 hasta aquí? 10 años perdidos. Para mí nada. 10 años perdidos. Y no se puede ser prudente cuando no se está aplicando el derecho internacional, los derechos humanos. Pero ¿tienes Es alguna decir, duda de lo de que verdad yo he que tenemos dicho, que ser de lo que está prudentes, tenemos que ir con ¿Tienes mucha alguna prudencia duda, Rafa? cuando Que se no lo están estoy matando a entendiendo. miles de personas, cuando se está vulnerando Yo el creo que derecho no va por ti, internacional. Santiago. No, Se refería a dicho a los políticos. Digo a los políticos, ¿eh? De verdad que tenemos que ser prudentes cuando los derechos humanos, es decir, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo cuando aquellos que denunciamos la violación de los derechos humanos y la violación del derecho internacional tenemos que ser prudentes? Todas. Tenemos que ser prudentes. Yo creo que no. Hay que levantar la voz, hay que levantar la voz cuando el derecho internacional y cuando los derechos humanos se están vulnerando. Estados Unidos. Como vulneró jamás en ¿Por qué? Israel, Porque no hay que es tan decirlo, y como sencillo está vulnerando vivir en Israel en Estados Palestina. Unidos. ¿Dónde ha estado Álvarez esta semana?
forzando a Blinken a que Forzando, esté me en la encantaría línea de verdad que Álvarez fuera capaz de forzar Eso es muy a bueno, Blinken. Pilar. Me parece que es un poco... A ver, yo creo que me gusta. No, Quiero no, decir que sensacional. habla Nosotros le vamos a también, yo marcar creo... la política. Por favor, un momentito. No silencio, orden. Venga, Velasco. No minusvaloremos la acción del gobierno español, la acción de los 143 países que ayer votaron a favor del Estado de Palestina, solo con 9 votos en contra, y no minusvaloremos la acción de tantísimos países en el orden internacional presionando a Estados Unidos, porque además, déjame terminar, Santiago, porque además Estados Unidos está recibiendo de buena gana esa presión, porque necesita que todo se coordine de aquí al 5 de noviembre. Necesita dejar de mandar armas, necesita saber cómo romper con Israel y tener el apoyo del acuerdo internacional. Y lo necesita si quiere sobrevivir en la presidencia de Estados Unidos Biden. Así que no minusvaloremos ni a Álvarez ni a ningún país de la Unión Europea que señalen a Estados Unidos. 10:45, hora menos en Canarias.